aprendizajes que estamos promoviendo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, hablar un poquito sobre el título, ¿verdad? Estamos hablando de evaluación de los aprendizajes, pero es mucho lo que se puede decir de evaluación. Vamos a hablar de evaluación acotado a las necesidades de este momento. Esto tiene mucho que ver con el formato semipresencial de trabajo y hay mucho de empleo de estrategias eh, disponibles a través de la plataforma en la que nos encontramos, en la que se encuentran gestionados nuestros cursos, que es la plataforma Moodle. Eh, bueno, yo, a ver qué voy a compartir. Tengo una pequeña presentación guía que voy a compartirla con ustedes. Y logro llegar a la pantalla que quiero llegar. Acá estaría. Bien. ¿Se ve en modo pantalla completa? No, ahí sí, bien. Está bien. Bueno, Alejandro, en esto, como ya hemos trabajado en el armado de la actividad más o menos y hemos conversado sobre las distintas preguntas que teníamos como docentes, y capaz empezar un poco por lo que vos decías, ¿no? ¿Qué formas de evaluación se pueden plantear en cursos virtuales? Bueno, cuando hablamos de evaluación en cursos virtuales, tenemos un espectro muy amplio. Evaluación en cursos virtuales presenta formas muy primitivas, como pueden ser simplemente el intercambio de actividades y respuestas entre un docente y sus estudiantes a través de email, ¿no? Es una forma de evaluación, es una forma que puede llegar a llevarse a, a un resultado, a un buen resultado. Sin embargo, está muy lejos de lo que tenemos disponibilidad para hacer en este momento. La UDELAR, igual que educación secundaria, cuenta con plataformas que nos permiten una muy buena gestión de toda la actividad de enseñanza, incluyendo la evaluación. Así tenemos, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de la plataforma CREA y por supuesto que de la plataforma Moodle, que es la que emplea Universidad de la República. Ya sea a través de EVA Central, o de los EVA de algunos de los servicios. Tengo entendido que Facultad de Medicina tiene su propia plataforma, del mismo modo Facultad de Química, la plataforma virtual, el EVA está instalado en nuestros propios servidores. Eh, y bueno, las herramientas de las que disponemos son varias. Podemos emplear en evaluación algunas muy generales como foros, talleres, otras individuales como puede ser el subido de tareas. Podemos emplear wikis, cuestionarios, encuestas, otras tantas modalidades, algunas de pronto no tan conocidas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de elegir la forma de evaluación que vamos a emplear para nuestro curso? Los principales aspectos que yo considero es son los objetivos de la asignatura. Cuando hablamos de los objetivos de la asignatura, tenemos algunos que tienen más que nada que ver con los contenidos que queremos desarrollar, con los contenidos que queremos que los estudiantes aprendan. Podemos encontrar objetivos transversales a toda la currícula, en algunos casos, yo qué sé, los objetivos procedimentales son tratados en distintas asignaturas a través de, ya sea de distintos enfoques o de diferentes contenidos que hacen al procedimiento vinculado a la profesión. Pero tenemos que tener también en cuenta objetivos particulares de la instancia de evaluación. Nosotros podemos estar evaluando al estudiante su desempeño en el laboratorio, podemos estar evaluando su desempeño en la clase,
El objetivo particular de la evaluación puede llegar a ser saber si el estudiante estudió o no estudió. Entonces, esos dos grupos de objetivos debemos tenerlos en mente al momento de la propuesta de nuestra evaluación. Otros aspectos de suma importancia y que a veces pueden llegar a no ser tenidos en cuenta son la factibilidad y los lineamientos. Por lineamientos me refiero a, hay algunas disposiciones que pueden llegar a estar de pronto aprobadas por un consejo, en las que se establecen pautas para la forma de evaluación. Esas disposiciones pueden llegar a chocar con la factibilidad. O en algunos casos pueden llegar a generar cierto recelo en los docentes cuando estamos pensando en cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Y bueno, por supuesto, no debe dejar de tenerse en cuenta la cantidad de participantes de esa instancia. Creo que si a los docentes, a cualquier docente le preguntan cuál es tu modalidad de evaluación preferida, vamos a decir, bueno, una modalidad de evaluación que sea formativa, que nos permita hacer un seguimiento constante, que sea lo más individual posible. Tengo 600 estudiantes, tengo 1000 estudiantes en mi clase, tengo 1500 estudiantes en mi clase. Entonces, esa cantidad de participantes también compromete la forma que vamos a elegir para evaluar, teniendo presente lo que hablaba anteriormente de la factibilidad, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, ¿qué aspectos son importantes en los cuestionarios de múltiple opción? Bien, cuando llegamos a que la modalidad de múltiple opción es la que vamos a elegir, ahí tenemos que tener en cuenta que proponer una prueba de múltiple opción no es una cosa tan sencilla como decir, me pongo a pensar algunos casos, selecciono algunos contenidos y elaboro una pregunta y le pongo 4 o 5 alternativas de respuesta, y bueno, y ahí ya tengo un ítem. Uno de los aspectos más difíciles de la propuesta de pruebas de múltiple opción es justamente el tema de la elaboración de los ítems. Nosotros cuando elaboramos una prueba de múltiple opción, igual que cuando elaboramos cualquier forma de evaluación, así sea dos, tres preguntas a desarrollo o una instancia oral, debemos tener en cuenta la validez de esa prueba desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista del constructo, y esa validez tiene que asegurarse. Pero, tenemos que tener en cuenta el diseño. Hay una serie de pautas que nos permiten estar más tranquilos de que los resultados que vamos a lograr se acercan a lo buscado, se acercan a lo que nos planteamos en los objetivos de esa instancia de evaluación. Algunos aspectos no menos importantes de estilo. Y otro punto que muchas veces termina debajo de la alfombra es lo que llamamos metaevaluación. La metaevaluación es la evaluación de la evaluación. Es un punto que muchas veces queda, de pronto por la cantidad de tareas que tenemos los docentes universitarios, muchas veces ese punto no se hace más que en una pequeña medida de ver cuántos salvaron, cuántos perdieron, cómo les fue en general. Bien. Bien. Este, Para ir desagregando cada uno de estos puntos, ¿no? ¿A qué te referís cuando hablamos de validez? Bueno, cuando hablamos de validez, tenemos unos cuantos aspectos a considerar. Tiene que haber lo que llamamos validez de contenido en una prueba.
esa suele ser de pronto la más tratada por los docentes en las distintas facultades a las que hemos ido con nuestros, con nuestras propuestas de cursos de múltiple opción. Por validez de contenido, entendemos si se está evaluando realmente lo que se quiere evaluar. Hay otros aspectos de la validez. La prueba tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad. La prueba tiene que ser aceptada tanto por estudiantes como por docentes. Hay un término en inglés que se llama face validity, es la validez de aprobación, viene a ser por parte de las personas que participan de la instancia. En particular, cuando hablamos de validez de contenido, hay una serie de preguntas que el docente tiene que hacerse ante cualquier instancia de evaluación que está proponiendo. Hay dos palabras ahí, relevancia y pertinencia, son prácticamente sinónimos, pero se usan para referirse a dos aspectos de la importancia de que esa pregunta, ese ítem que estamos incluyendo en nuestra prueba, se encuentre ahí y cumpla realmente con un objetivo. La palabra relevancia suele referir a objetivos de la prueba y la palabra pertinencia a los objetivos del curso. Entonces, cuando nosotros miramos un ítem propuesto de pronto por un docente y puesto a consideración ante otro, tenemos que preguntarnos, este ítem en lo que hace a los objetivos del curso, ¿es importante? Y en lo que hace a los objetivos de la prueba que se está proponiendo, ¿contribuye a lo que quiero evaluar? Es uno de los puntos de pronto más importantes en el diseño de pruebas de múltiple opción en particular. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que cumplir no solamente con una determinada cantidad de ítems que tienen que estar presentes en la prueba que estamos poniendo, sino que además queremos tener diferentes versiones de una misma prueba. Entonces llegamos a forzarnos a proponer preguntas que de pronto se encuentran en lo que solemos llamar la letra chiquita de los libros. Y peor, la letra chiquita de un libro en particular. Entonces, de algún modo estaríamos haciendo trampa si nosotros no prestamos atención a esos dos aspectos de la revisión de una propuesta de prueba. Preguntarnos también qué operaciones mentales nosotros estamos promoviendo en nuestros estudiantes. De pronto de pronto en nuestra asignatura es necesario promover el uso de la memoria. De pronto es importante que nuestros estudiantes aprendan una terminología, aprendan una serie de definiciones, ¿no? Y ahí la operación mental, ¿no?, es la memoria. Podemos estar queriendo promover el razonamiento o podemos querer estar promoviendo la integración de conocimientos. Entonces, esas operaciones mentales que los docentes queremos promover en nuestro curso forman parte de los objetivos del curso y tenemos que tenerlas presentes al momento de diseñar nuestra evaluación. También pensar las estrategias que van a utilizar los estudiantes para resolver los planteos. O ponernos un poco en lugar del estudiante al mirar. ¿Qué información les dimos? Si fue una información adecuada, si de pronto estamos en infracción en lo que tiene que ver con lo que estamos preguntando frente a lo que enseñamos. Otro aspecto importante, la suficiencia, pero este ya no refiere al ítem, sino que refiere a toda la prueba. Nosotros de pronto tenemos que plantear una prueba que abarca varias unidades temáticas. Bueno, todas las unidades temáticas de algún modo tienen que estar representadas y
tiene que haber preguntas con diferente dificultad de las distintas unidades, ¿verdad? Bueno, incluye también aspectos no menos importantes, pero sí de otra, eh, sí no relacionados tanto a los contenidos, pero claridad, profundidad, forma. Me comí una O. Lo que tiene que ver, la validación de contenidos tiene diferentes formas de asegurarse que pudimos llegar a una prueba válida desde ese punto de vista. La más empleada es el panel de expertos. Y creo que muchos de ustedes la deben haber utilizado. Estamos hablando de dos personas, proponen ítems para formar parte de una prueba. Por ítems me puedo referir tanto a ítems de múltiple opción como a preguntas que se van a utilizar para ser empleadas a desarrollo. Y un grupo de personas que saben bien la asignatura, conocen los objetivos, están al tanto de lo que se busca con la prueba, los revisan desde el punto de vista de la validez, ¿no? Esa es una forma que solemos emplear muy a menudo los docentes universitarios. De pronto secundaria es un poco más difícil porque cada docente está en su asignatura y muchas veces, si bien hay varios docentes de una misma asignatura, trabajan solos. Este, entonces tienen que recurrir a otros tipos de validación. Los ensayos con estudiantes modelo no es sabido que nosotros los hagamos en facultades, en nuestras facultades, pero es lo que dice. Una prueba se ensaya previamente, ya sea con estudiantes de un nivel más avanzado que de algún modo siguieron vinculados. Lo más cercano que he escuchado que algunas veces hacemos es ponerles la prueba a los docentes más nuevos del grupo y bueno, en función de sus respuestas, evaluar qué cambios puede llegar a ser necesarios hacer en nuestra propuesta para poder lograr la buscada validez. La entrevista cognitiva es una estrategia diferente, es un docente se pone en lugar del estudiante y empieza a realizar la prueba ayudado por otro docente que les va haciendo preguntas a medida que que la va resolviendo. ¿No? ¿Entendés la primera parte? ¿Entendiste bien la consigna? ¿La información la lográs encontrar con facilidad? ¿Te resulta relativamente fácil? ¿Te resulta difícil? Las diferentes ecuaciones, en caso de tener que usarlas, que aparecen en lo visto durante el curso. Y bueno, esas son tres de las formas de validación de contenido que pueden emplearse cuando nosotros proponemos una prueba. Estamos hablando, cuando hablamos de validación de contenido, por lo general son instancias anteriores a la propuesta. Digo, dentro del contenido, especificidad, relevancia, pertinencia. Eh, Hay una recomendación que aparece en casi todos los libros que he mirado y yo, eh, desde mi humilde posición, la cuestiono. Evitar evaluar aprendizajes meramente memorísticos, ¿no? Cada docente en su curso puede llegar a considerar que hay algunos conocimientos que es necesario que sean aprendidos y muchas veces la memoria es el proceso que tiene que usarse para salir adelante. Sobre todo lo que tiene que ver con normas. A ver, en este momento me viene a la mente mi examen teórico de aprender a conducir. No creo que en ese examen hubieran podido evitar evaluar aprendizajes meramente memorísticos. Y me imagino algunas asignaturas, hasta en nuestro nivel superior de enseñanza, que necesite recurrir a esa forma de evaluación. Evitar contenidos excesivamente específicos, la letra chiquita, o excesivamente generales.
Evitar preguntar sobre contenidos que puedan ser susceptibles a opinión. En algunas asignaturas, justamente, la opinión es lo que tiene que ser evaluado. Lo difícil creo que no es realizar las preguntas, sino evaluarlo liberándose de la opinión propia, ¿verdad? Evitar las preguntas, yo ahí cambiaría, dice, evitar preguntas que puedan inducir a error por evitar preguntas que busquen inducir a error. Todos hemos visto alguna vez preguntas tramposas. El otro día hablaba justamente con Carla de que poner una palabra muy parecida a la palabra que constituye la respuesta y acompañar en un múltiple opción esa opción por un ninguna de las anteriores. Eso es un ejemplo clarísimo de pregunta tramposa. Y bueno, y el vocabulario tiene que ser adecuado para la población que se desea evaluar. Nosotros estamos tratando con estudiantes universitarios, futuros profesionales. Si se encuentran en primer año, de pronto hay que usar un lenguaje más acorde al que emplean estos estudiantes. Alejandro, una pregunta con respecto a lo que decías hoy. Las opciones de todas las anteriores son correctas o ninguna de las anteriores preguntas son correctas. ¿Qué nos podés decir de esas opciones? Son muy ¿Sirven, aportan? son muy utilizadas y poco recomendadas. Cuando nosotros construimos ítems de múltiple opción, yo creo que es sumamente frecuente emplear el todas las anteriores y el ninguna de las anteriores, y está directamente relacionado con lo que hablé de buscar cosas en la letra chiquita. Hay veces que nuestro lineamiento es utilizar 4 o 5 alternativas por cada ítem. Entonces, de pronto, para llegar a esa cantidad de alternativas tenemos que o buscar una respuesta incorrecta obvia, lo cual tampoco está recomendado, o utilizar todas las anteriores o ninguna de las anteriores es correcta. El caso particular del todas las anteriores es un no recomendado. En general, utilizar esa instancia genera al estudiante una gran duda, porque de repente estoy mirando mis 4 ítems. Del primero estoy segurísimo, del segundo estoy seguro. En el tercero no termino de estar convencido, ya sea por cómo está redactada la pregunta, porque justamente es algo que salió de una literatura que el estudiante no leyó, y acompañando hay un todas las anteriores, son correctas. Por todas las anteriores se está refiriendo a las 3 anteriores, a las 4 anteriores. Entonces se acerca un poco a una pregunta tramposa. Ojo, no es el caso de las preguntas tramposas propiamente dichas, pero sí genera una inseguridad muy grande, posiblemente en estudiantes que estudiaron y conocen el tema. En ninguna de las anteriores no es un no recomendado, pero sí es un poco recomendado. Se ha encontrado que uno de los indicadores utilizados para evaluar la calidad de una prueba, que es la fiabilidad, se ha encontrado que la fiabilidad de la prueba baja cuando se emplea ninguna de las anteriores. Y ¿cómo se resuelve? De una forma que muchas veces para docentes que no han realizado, que no han hecho lecturas sobre cómo se propone un escrito de múltiple opción, utilizando 3 alternativas por ítem. Con 3 alternativas es más que suficiente para lograr el objetivo de una evaluación. Pero emplear 4 se puede. Emplear 5 generalmente lleva a esos 3 casos que mencionaba recién.
a todas las anteriores, a ninguna de las anteriores, a la propuesta que de repente cualquier estudiante la borra, porque la descarta de entrada y perfectamente podría no estar. Bien. Estos aspectos que estabas nombrando, ¿tienen que ver con la parte de diseño? Porque hablaste de validez, después de diseño. ¿Esto ya entra en la parte del diseño? Esto entra un poco en diseño y entra un poco en contenido. Ah, bien. Entra un poco en contenido, porque contenido abarca tanto la alternativa correcta como el enunciado, es decir, abarca el enunciado y la alternativa correcta, y abarca también las otras alternativas que llamamos distractores. En se busca mucho que todo el contenido a evaluar, que la parte principal del contenido a evaluar, se plantee desde el enunciado. Y que el estudiante, tapando las alternativas de respuesta, pueda contestar el ítem. Esa es una de las recomendaciones principales de las que voy a hablar un poquito después. Alejandro, hay una pregunta muy específica sobre esto, por eso no la dejé para el final, que Sí, Belén Maidana pregunta si es recomendable usar A y C son correctas. Por eso me parece que se relaciona con lo de recién de sí, ninguna y de y todas. se relaciona un poco y hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces, bueno, está muy cerca de todas las anteriores son correctas, ¿no? Está muy cerca. Yo no lo emplearía. No he leído nada sobre cómo afecta los resultados finales, porque todas estas recomendaciones de las que estoy hablando surgen de estudios psicométricos, es decir, surgen de estudios de pruebas que se pusieron a gran cantidad de estudiantes. Hay países que llevan una tradición de múltiple opción de muchísimos años, en particular Estados Unidos. Y bueno, no solamente han trabajado en el cómo se propone, sino cómo se propone a partir de los resultados. ¿Qué resultados da hacer esto, aquello o aquello otro? Y yo no he visto nada sobre tan particular como el A y C son correctas, pero lo encuentro muy cercano a todas las anteriores. Perfecto, gracias. Bueno, sí. No, viendo ya la siguiente slide que habías puesto, no sé si me estaba adelantando, pero para entrar un poco como en la fase del diseño, ¿no? Ahí está. Bueno, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de todo en realidad, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta algunas características de formato y algunas características de estilo. Voy a empezar por estilo porque es un poco lo más fácil de hablar y lo conocido por todos. Errores gramaticales, puntuación, ortografía, evitar abreviaturas, minimizar el tiempo de lectura de cada ítem. Hay veces que encontramos ítems en los que el enunciado lleva 7, 8 renglones. El estudiante le resulta bastante estresante leer todo ese enunciado. Ojo, no significa que no puedan utilizarse. De pronto se sacrifica el largo total de la prueba, cuidando la característica que llamamos suficiencia, ¿no? De que todos de que la prueba sea abarcativa en lo que tiene que ver con los contenidos y trabajados en las distintas unidades. Pero esos tiempos largos de lectura pueden llegar a cansar, pueden llegar a resultar estresantes a lo largo de la prueba. Y una cosa es leer pocas consignas largas y otra cosa es leer 20 consignas largas. Es aconsejable, más allá de que no lo solemos hacer mucho por temas de presupuesto,
la revisión editorial de las preguntas, que haya algún experto en escritura y que, bueno, que dé asesoramiento justamente en la construcción de los ítems. Muchas veces ese experto es contratado no para evaluar cada prueba que se va a proponer, sino para evaluar los bancos de ítems. Los bancos de ítems son bases de datos bastante grandes que contienen 500, 1000, 2000 ítems a los que se puede recurrir en pruebas diferentes y se van construyendo a lo largo del tiempo. Y bueno, esa revisión editorial suele estar asociada a bancos de ítems que tienen una cantidad importante de preguntas. En lo que se refiere a formato, bueno, se aconseja utilizar un formato vertical, ¿no? Evitar ítems en los que una respuesta correcta se encuentre combinada con una incorrecta, esto es, A y C son correctas, por ejemplo, es un caso parecido a este. De pronto las alternativas son verde y rojo, verde y azul, azul y rojo. ¿No? Se aconseja evitar ese tipo de ítems. Y también se aconseja evitar algunos ítems muy particulares que siempre dan problemas y muchas veces están presentes en nuestras pruebas, que son los llamados ítems K. Estos que estoy poniendo en esta diapositiva son ejemplos típicos de ítems K, en los cuales aparece una serie de propuestas, y acá no estamos hablando de A y C nada más, acá estamos hablando de A, B, C, D y E. Y después tenemos A, B, C y D son correctas, B y C son correctas, B y D son correctas, B, C y D son correctas, B, C, D y E son correctas. Ya no estamos hablando nada más que el caso que planteaba la compañera hoy, que me parece que entra más dentro del formato de ítems tipo K que dentro del formato de todas las anteriores son correctas. Acá tenemos otro ejemplo muy parecido. Es una propuesta de varias aseveraciones seguida por una serie de combinaciones de posibles verdades referidas a esas aseveraciones. Seguramente estos ítems sean más complejos todavía para el estudiante, porque puede ocurrir que A, B y C, no sé si ven la flecha, sean correctas y justamente D no. Bueno, acá está. A, B, C y D, o solo B, C y D. Esto lleva al estudiante a una situación, por un lado de estrés, porque hay que tratar de recordar cuál era cuál, y por otro lado de duda, porque justamente puede ocurrir que esto se encuentre en uno de los libros que yo no leí. Y bueno, entonces mi duda pasa a estar entre A y D. Y no tengo los elementos para resolverlo. Un poco son, ya les digo, consejos que se dan sobre la formulación de los ítems. Algunas otras características de construcción que no están mencionadas, pero que suelen aparecer en los distintos instructivos es si aparecen números que se presenten ordenados de menor a mayor, que todas las preguntas tengan todas las alternativas tengan un tamaño similar y un diseño similar. Es decir, verde, rojo, alternativa A, verde, alternativa B, rojo, alternativa C. Una mezcla de colores que contienen tanto colores cálidos como colores fríos y bla, 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 bla. Ahí estaríamos también ante una situación de formato no recomendada. Lo que tiene que ver con el enunciado, tengo un problema en esta diapositiva.
lo que tiene que ver con el enunciado debe contener directivas bien claras y se recomienda que la idea central se encuentre en el enunciado. De este modo se evitan lo que en inglés se conoce como, ven, la mayor parte de la literatura en este tema viene de Estados Unidos. Se conocen como unfocused stems, esto es, enunciados sin dirección, no plantean una idea concreta. Entonces, en vez de tener una única pregunta, estos enunciados tienen 5 o 6, mejor, bueno, 3 preguntas diferentes que podrían responderse como verdadero o falso. Son enunciados que muchas veces empiezan con sobre la citología, empezando de ese modo, y después aparecen 3 frases inconexas unas con otras. Podrían ser las 3 verdaderas, las 3 falsas, pero no se está resolviendo con ese ítem un único problema, sino que se está resolviendo varios. El verdadero o falso no deja de ser una alternativa válida de trabajo, es un múltiple opción con 2 alternativas. Pero una mezcla de múltiple opción con verdadero o falso, lo que está haciendo es incrementar el número de preguntas que se está haciendo en un parcial, ¿no? Y entonces estaríamos teniendo una dificultad ahí, ¿verdad? Bueno, acá tenemos... ¿Qué pasó? Me quedó algo mal en la construcción de la diapositiva. Lo que aparecen acá eran 2 ejemplos, vamos a tener uno solo, de casos de unfocused stem. El cromosoma bacteriano tiene extremos 5' y 3'. Acá tenemos un problema. No está súper enrollado. Esta es otra característica que pueden tener cromosomas que no tienen que ver con los extremos. Es haploide. Otro concepto diferente del que se estaba abordando en las alternativas anteriores. No tiene origen de replicación. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué concepto estamos evaluando con esta pregunta, bueno, no estamos evaluando 4 conceptos diferentes. Pero, sí, es simplemente poner al estudiante en una situación de evocar diferentes conocimientos que están posiblemente en partes distintas de la misma unidad. Otro tema vinculado al enunciado, hay que evitar la información innecesaria. La terminología Windows dressing. Redactar las propuestas de forma concreta. Evitar esa información innecesaria está vinculado también con el largo de las preguntas que se están haciendo y justamente lo que hablábamos de ese cansancio asociado a la realización de una prueba de evaluación de conocimientos que se va incrementando a medida que el tiempo pasa también, ¿verdad? Siempre que sea posible redactar el enunciado en forma afirmativa, acá lo difícil suele ser muchas veces desenmarañar el que no es verde es el que no se debe utilizar, ¿no? Evitar esos trabalenguas porque son más una pregunta tramposa que una búsqueda de saber si el estudiante aquí aprendió o no lo que teníamos nosotros por objetivo. Bueno, construcción de las alternativas, asegurarse que una sola es correcta, alternar la ubicación en función del número de alternativas, esto es, justamente yo tengo una hija que estudia medicina y en algún momento dijo, si no sabes, pone B. Como que hay algunos grupos que tienen como una tendencia a elegir
una posición, una ubicación de la alternativa correcta. Ordenarlas en orden lógico o numérico, no deben solaparse. No, de nuevo estamos cerca del ítem tipo K. Deben tener estructura gramatical similar, todas una longitud similar. Enunciarlas en forma afirmativa, evitando las negaciones. Evitar el empleo de términos orientadores de respuesta. Todos esos que aparecen en los ejemplos siempre, nunca, absolutamente, no debieran utilizarse. Tampoco alternativas idénticas o muy similares al enunciado. No. Evitar no. En realidad las alternativas absurdas debieran estar prohibidas más que evitadas. ¿No? Y las inconsistencias gramaticales también pueden llevar a falta de comprensión en el caso de estudiantes que no están acostumbrados al diálogo típico del grupo docente. Acá viene una pauta que puede llegar a hacer pensar que se está proponiendo hacer trampa. Los distractores deben parecer aceptables para que los estudiantes que no saben mucho... ¿Qué está pasando en la pantalla? No sé. Los distractores deben parecer aceptables para los estudiantes que no saben mucho, pero deben poder ser descartados por los estudiantes con alto nivel de conocimiento. Esto debe tenerse cuidado. Muchas veces, para elaborar un distractor, se puede recurrir a errores típicos cometidos por los estudiantes. Y superar esos errores típicos puede estar entre nuestros objetivos de aprendizaje. Por tanto, estaría siendo válido. Evitar el uso de alternativas que apelen al humor, a menos que sea compatible con el entorno de aprendizaje. Son recomendaciones que tienen que ver con la construcción de los ítems. Nosotros todas estas recomendaciones las trabajamos en un curso de la UNADEC que lleva 2 a 3 semanas. Entonces, disculpen si fui muy rápido en la presentación de todas, pero creo que se puede entender con facilidad. Sí, esto nos ayuda un montón porque son las preguntas que siempre nos hacemos cuando nos enfrentamos a elaborar las pruebas, ¿no? Y diseñar las preguntas. Una cosa, antes de pasar al siguiente punto, es cuántas preguntas y cuántas alternativas por ítem se recomienda proponer. Sí, las alternativas por ítem, lo dije hace un rato, se recomienda 3. Pueden llegar a ser 4, no hay problema con que sean 4, pero lo que no tiene que estar comprometido son justamente estas recomendaciones. En particular, más de 3 alternativas o 4 puede llevarnos al uso del siempre, ¿no? Cuando se conoce que hay algunas excepciones, nos puede llevar como decía, todas al ninguna, y a la alternativa absurda. Entonces, si vemos que estamos empezando a buscar mucho la alternativa que falta, es porque estamos errándole a la cantidad de alternativas. La cantidad de ítems. Bueno, la cantidad de ítems depende de cada contexto. Porque depende de qué tan difícil sea cada una de las preguntas, cuáles son los procesos mentales que el estudiante tiene que emplear para poder llegar a la respuesta. Lo que tenemos y muchas veces surge de la metaevaluación o del trabajo con los estudiantes modelo. En sí, que la prueba sea demasiado larga o demasiado corta, o que el tiempo alcance o no alcance. Cuidado, miren que
Hay algunas propuestas de múltiple opción que buscan justamente favorecer, buscan justamente promover la integración de conocimientos, eh, y requieren un trabajo por parte del estudiante bastante pesado. Entonces, la respuesta queda un poquito abierta. En el tipo de preguntas que esperamos que contesten en 2 o 3 minutos, más allá de que dispongan de 3 horas para hacerla, debemos tener cuidado porque a partir de la pregunta 20, el estudiante se empieza a cansar. Y a partir de la pregunta 50 puede llegar a cometer errores debidos a cansancio más que debidos a falta de conocimiento. Y no es lo que buscamos justamente con nuestras evaluaciones. Una forma de llegar al número óptimo de preguntas en una prueba es analizar la fiabilidad por tramos. Hay muchos estudiantes, yo diría que la gran mayoría, van contestando las preguntas a medida que le van apareciendo. Entonces, o lo probamos también, lo podemos probar también con un grupo, con el grupo en el que le fue bien en la prueba, con el grupo de nuestros docentes recién ingresados. Y bueno, ver qué pasa con la prueba tomando solamente las primeras 20 preguntas, y qué es lo que pasa con la fiabilidad tomando las últimas 20. Pensemos que propusimos una prueba de 40 ítems. Entonces, si la fiabilidad se ve muy comprometida, puede ser que el problema no sea la validez de contenido, no tenga que ver con las preguntas, no tenga que ver con que se hayan rifado el último tema, sino que tengan que ver con cansancio por parte del estudiante. Bien, buenísimo. Yo me manejo con 20 y trato de nunca pasarme de 40. Y me estoy refiriendo tanto a pruebas de múltiple opción como a encuestas de opinión. Bien, y en cuanto al tiempo, cuando pensamos en múltiple opción, pero cuando dijiste más o menos 2, 3 minutos, pero cuando pensamos en preguntas de ensayo o de respuesta corta. Sí, el 2-3 minutos, ojo, el 2-3 minutos fue un tiempo ejemplo. Pero lo que decía, si el estudiante tiene que hacer cuentas para elegir la respuesta correcta, el tiempo puede llegar a ser más. Y si, y si hay integración de conocimientos involucrada, también puede llegar a requerirse 5 o 10 minutos, y bueno, ahí forma parte de los estudios previos a la definición de ese tiempo. Claro. Cuando hablamos de respuesta corta, bueno, ¿qué tan corta es la respuesta que se busca? Voy a poner 2 ejemplos. Hay una bibliografía básica que el estudiante tiene que estudiar antes de entrar en la clase. Por ejemplo, un repartido que los docentes se tomaron el tiempo, el trabajo de elaborar para que ningún estudiante llegue a un laboratorio, a una clase de un grupo pequeño, a ocupar un espacio. Entonces, se espera que sean que sean preguntas cuya respuesta está en el repartido que se suministró, y que el estudiante debió leer con cierta profundidad. O sea, estamos hablando de la pregunta 1, no sé, no me viene a la mente ningún caso de respuesta corta. Los eucariotas no tienen membrana, no tienen, no sé, estoy fallando en realidad en este momento con la búsqueda de la pregunta adecuada. Pero el uso la pregunta es,
¿Es recomendable utilizar siempre, nunca o absolutamente en pruebas de múltiple opción? La respuesta tiene que ser no y muy rápida, si el estudiante leyó el repartido. Entonces, estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos. Ya si requerimos cierta elaboración o requerimos, de nuevo, que el estudiante emplee conocimientos que se encuentran en diferentes libros, en diferentes unidades, ahí capaz que tenemos que dar un poco más de tiempo. Pero esos tiempos surgen de la tarea previa que se hace a la propuesta, o en algunos casos, del resultado obtenido. Ah, mirá, nos contestaron en 1 minuto todos, y nosotros les dimos 5 minutos. No, bueno, está, ese tiempo puede cambiar en función de un antecedente. O lo contrario, el tiempo no les dio. Si el tiempo no les dio a los estudiantes en esa prueba, por lo menos lo tenemos que reevaluar los docentes. No hay una receta, disculpen. ¿Nos puede ayudar lo que estabas contando hoy, que sea revisado y hecho por otros? Eso puede ser una buena práctica, Sí, ¿no? sí. Pero ya les digo, el establecimiento del tiempo forma parte de esa instancia. Claro. Forma parte de la instancia de asegurar la validez de la propuesta. Y ese panel de expertos, ¿por qué son expertos? Porque no solamente conocen los contenidos, también conocen desde hace mucho tiempo a los estudiantes. Pasa mucho que el docente nuevo se nos viene con una pregunta que a uno mismo que lleva años con sus contenidos le cuesta contestar, ¿no? El docente que ya tiene experiencia no solamente sabe qué contenido preguntar, sino que también sabe cuánto tiempo puede llevar responder y cuáles son las dificultades que quien tiene que pensar para responder va a enfrentar. Marcan el tiempo, el tiempo no va a depender de nosotros, va a depender de la prueba. O puede sí que nosotros digamos, tenemos 3 horas para que los estudiantes contesten todo esto. Bueno, ¿se puede esta prueba contestar en 3 horas? Vamos a proponer una prueba para que pueda ser contestada en 3 horas. 2 formas de trabajo, ¿no? O el tiempo está establecido de antes, o el tiempo se establece en función de la prueba. Bien. Vimos lo de validez, vimos lo del diseño, entonces nos estaría quedando el último ítem que nos nombraste hoy al principio de la metaevaluación, ¿no? Sí. ¿Qué se entiende por metaevaluación y cómo la hacemos? Bueno, cuando hablamos de metaevaluación, hablamos de la evaluación de la evaluación. Esto es, tenemos nuestro escrito, nuestra prueba con preguntas a desarrollo, nuestro test de múltiple opción con 25 preguntas. Primero que nada, esa revisión que venimos haciendo para asegurarnos la validez de contenido, para asegurarnos que se cumplan algunas pautas en lo que tiene que ver con diseño de los ítems, bueno, eso forma parte de la metaevaluación. Estamos evaluando la prueba. Estamos evaluando la evaluación que le vamos a proponer a nuestros estudiantes. Y hay otra parte de la metaevaluación que se hace después de puesta la prueba. Pero, ¿de qué nos va a servir? No, bueno, o sí, en algunos casos para acciones correctivas, ¿no? En otros casos para evitar cometer errores en años siguientes. Y en otros casos, ¿no?, para aprender nosotros que hay algo que posiblemente estemos haciendo mal en el dictado de nuestro curso, ¿no? Entonces, lo primero a revisar es cómo les fue a los estudiantes, en general. Si le fue bien o le fue mal, ya eso nos está dando una información sobre que hay algo para hacer. Perdieron el 90%. ¿Qué significa eso? Hay que tener mucho cuidado con el que significa eso. Porque en algunos casos
significa que la prueba estaba mal propuesta. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque hay generaciones en las cuales hubo un cambio en la gente que comenzó a acceder a nuestro curso, y de pronto no estaban preparados para un curso del nivel que estamos dictando. Y ahí tenemos que tomar una resolución, no en cuanto a la evaluación, pues capaz que sí, sino en cuanto al curso. ¿Sigue ingresando esa población? ¿Tendremos que poner algún prerequisito como alguna asignatura previa? ¿Será que el hecho de haber sacado esa previa trajo esta consecuencia y la previa en realidad tenía su razón de ser? Puede pasar también que justamente la prueba fuera después del cierto recital y significa que los estudiantes no vinieron preparados. O puede significar que estemos haciendo las cosas no tan bien como pensamos al momento de dictar nuestro curso. Entonces, ¿por qué hacer una metaevaluación? Bueno, para todas esas revisiones. No solamente la prueba está en juicio cuando hablamos de metaevaluación. ¿Qué implica la metaevaluación? Bueno, implica la determinación de algunos índices. El índice de dificultad es uno de estos. Tenemos que enmarcarnos en una teoría determinada. Cuando se está evaluando, cuando se está revisando cómo salió una prueba, cómo fue una determinada prueba, las dos corrientes principales de trabajo son la teoría clásica de los test y la teoría de la respuesta al ítem. De acuerdo con la teoría clásica de los test, estos índices, índice de dificultad e índice de discriminación, se determinan de formas totalmente distintas. El significado es parecido, el nombre es el mismo, pero la forma de determinación es distinta. Diferencia principal que hay que tener en cuenta en el momento de la teoría es que cuando hablamos de la teoría clásica de los test, todos los resultados son válidos exclusivamente para la prueba que se está poniendo, mejor dicho, para el ítem, en la prueba que se está poniendo y con la población que la está tomando. La teoría de la respuesta al ítem establece que los resultados son válidos para el ítem, independientemente de la prueba en la que se encuentre y de la población que, que se esté sometiendo a esa prueba. Índice de dificultad se determina como la proporción de estudiantes que tiene resultado favorable en el ítem. ¿No? Decir acierta siempre me cuesta un poco, más allá de que es la terminología que se suele emplear. Visto de este modo, yo le llamaría índice de facilidad. Y todos los que conozco, con los que he hablado sobre este índice, dicen lo mismo. Pero la bibliografía sigue llamándolo índice de dificultad. No es nada bueno cambiarle los nombres a las cosas que después nos aparecen las diferentes nomenclaturas. Entonces, el índice de dificultad mide la facilidad del ítem. Un índice de dificultad igual a 1 significa que el 100% de los estudiantes tuvo bien la respuesta en ese ítem. Y un índice de dificultad de 0 significa que ninguno tuvo bien ese ítem. Se determina ítem a ítem. Y es un número que nosotros podemos utilizar para categorizar. Más allá de que la teoría clásica de los test es válida solamente para este test en estas condiciones, nosotros solemos trabajar con poblaciones estudiantiles que no cambian mucho año a año. Entonces, no deja de ser un indicador que nos permite saber si ponemos 5 con este índice de dificultad, si ponemos 10 preguntas, 15 preguntas con este índice de dificultad, no va a salvar nadie.
Entonces, simplemente termino nuestra prueba y ponemos al lado de cada ítem la proporción de estudiantes que lo sacó correcto. Un segundo ítem, que no es independiente del índice de dificultad, es el índice de discriminación. El índice de discriminación puede determinarse de distintas formas. Una es a través del coeficiente biserial puntual entre el puntaje de la prueba y la variable la variable i, que es un ítem dicotómico asociado al punto. No vamos a detenernos tanto en esta forma, sino en la otra, que es bastante más fácil, que es la proporción de estudiantes que sacaron. A ver, dividimos a nuestros estudiantes en dos grupos: los que obtuvieron las mejores notas y los que obtuvieron las peores notas. Entonces, ítem por ítem, vamos haciendo una determinación. Proporción de estudiantes del grupo mejores que obtuvieron ese ítem bien, menos proporción de estudiantes en el grupo peores que obtuvieron ese ítem mal. Si el ítem no discrimina, significa que tanto los buenos como tanto los que les fue mejor como los que les fue peor contestaron bien. O que tanto los que les fue mejor como los que les fue peor contestaron mal. Ahí tenemos un índice de dificultad cercano a 0. Un índice de dificultad cercano a 1, ¿qué significa? Que en ese ítem en particular, el grupo de los estudiantes que sacó mayor puntaje en la prueba lo tuvo bien, pero el grupo de estudiantes que sacó menor puntaje en la prueba lo tuvo mal. ¿Se entiende? Es un concepto que lleva un ratito. Basta sentarse un poco a leer las definiciones. Pero, yo qué sé, la pregunta 24. Tenemos los estudiantes que sacaron alta nota. Todos la contestaron bien, los que sacaron alta nota. Pero los que sacaron nota baja, la sacaron mal. Ese ítem discrimina. No sé si tienen alguna consulta con respecto a estos dos índices. Cualquiera de los dos nos permite categorizar nuestras preguntas. Pero en esta pregunta, les va bien a la mayoría. En esta pregunta les va mal a la mayoría. Esta pregunta es fácil, esta pregunta es difícil. Esta pregunta puede usarse para discriminar, esta pregunta no discrimina bien. ¿Qué buscamos cuando nosotros diseñamos una prueba? Bueno, buscamos que haya un poco de todo. Hay recomendaciones que dicen que la prueba tiene que todos los ítems tener dificultad intermedia y discriminación alta. Bueno, no estoy seguro de que realmente esa recomendación sea aplicable en cursos de educación superior a los que acceden estudiantes que eligieron una carrera y que se formaron particularmente para esa carrera. No me extrañaría que en alguno de los cursos más básicos todos los estudiantes tuvieran calificación alta. De hecho, hay algunas facultades en las que las personas todas obtienen notas muy buenas en todas sus pruebas universitarias, ¿no? No sé, no estoy del todo seguro de que esa recomendación sea adecuada. Puede llegar a poner preguntas sumamente difíciles que rocen lo no relevante o lo no pertinente. Entonces, los resultados estos, cuando da demasiado bien, si bien hay que revisar, no solamente hay que revisar en función del número frío, sino también en función de los objetivos buscados y de la población que está tomando la prueba. También vamos a analizar
los distractores. Estas serían las preguntas, estas serían las alternativas no correctas. El número de estudiantes que selecciona un distractor debe ser el mismo para todos los distractores. Si no ocurre así, ¿qué pasa? Significa que de pronto hay una de las alternativas que buscamos como incorrecta, que es un no obvio. Digo, se entiende, ¿verdad? Y una alternativa incorrecta muy seleccionada también nos tiene que llevar a la revisión de la prueba, porque puede ocurrir que se trate de una pregunta tramposa. Nosotros no queremos que el estudiante caiga en nuestras trampas. Nosotros queremos que el estudiante que sabe conteste bien y el que no sabe conteste mal. O eventualmente puede pasar algo que tengo entendido que en medicina algunas veces ocurre, que es la aparición, la declaración de ambiguas. Leemos esa pregunta en la que justamente una opción mal fue seleccionada por muchos estudiantes y encontramos que hay algún error en la redacción. Una estrategia útil para saber si estamos ante un caso de estos es estimar el índice de discriminación del distractor. Entonces, por ejemplo, 3 alternativas, A, B, C. B era correcta, pero los estudiantes del grupo superior la contestaron mal. Y los estudiantes del grupo inferior, es capaz que algunos la contestaron mal, otros contestaron bien. Nos tiene que hacer pensar ese resultado. Bueno, un poquito en lo que tiene que ver con metaevaluación, esto es lo que voy a dar en este tiempo, ¿verdad? Como les decía, tenemos 2 cursos nosotros en Facultad de Química, algunas veces los damos juntos, que son diseño y análisis de pruebas de múltiple opción. Cada uno de los cursos lleva un par de semanas. Me voy a detener nada más que en estos 3 aspectos del análisis de pruebas de múltiple opción, que son índice de discriminación, índice de dificultad y análisis de distractores. No sé si hay alguna otra pregunta. En realidad ahora vamos a aprovechar porque estuvimos recibiendo varias preguntas de los docentes que están participando. Entonces ahora le paso la posta a Sofi, que es la que va a poner en común las preguntas que todos han estado haciendo durante este rato. Bien, muchas gracias, Carla. No sé si querés si querés volver a alguna de las diapos, ¿querés que las haga así las preguntas o querés dejar de compartir, Alejandro? No, está bien. Capaz que puede llegar a ser necesario volver a alguna de las diapositivas. Me aparecen unas rayas. Sí, que no creo que sé, es algo unas rayas decorativo verdes, que no alguien sé si les hizo. aparecen a todos. Alguien estaba probando alguna herramienta. Nos aparece a todos, sí, pero no sabemos Aparecieron qué. en determinado momento como si hubieran venido desde una tableta. Puede ser, sí. Bueno, un poco, bueno, a ver, agradecerte, ¿Hola? Alejandro, No estoy escuchando bien. ¿no? ¿Los demás me escuchan? Yo te escucho bien. Ahí Sí, yo Alejandro, también te escucho bien, Sofía. ¿para que saco por las dudas el video? Ah, por las dudas de que Ahí creo que mejoró. Ahí Alejandro mejoró. Perfecto. Bien, bueno, agradecerte, Alejandro, la verdad que me parece que muchos íbamos sacando unos cuantos apuntes, más allá de que yo avisé por ahí que lo vamos a grabar y que esto puede ser compartido. Me parece que bueno, que aportaste un montón de elementos fundamentales para quedarnos pensando algunas cosas. Así que bueno, muchas gracias. Sobre el tiempo de la prueba y número de preguntas, habían consultado varias veces, medio que eso me parece que quedó bastante respondido. Hay una pregunta que spoilea el taller próximo, que te la dejo picando, Carla, que dice, si puede ir una imagen junto con un enunciado en una pregunta verdadero o falso? Me
Me parece que es bien Bien. para anotar en el próximo. Así también culminamos a esa persona, comprometemos a esa persona, digamos, lo mejor, a que venga el taller próximo. Y bueno, después agrupé un poco ahí las preguntas, porque ya estamos a las 4:20, para a ver si quizás te hago 2 juntas y después vienen 3 que te las hago en la siguiente tanda. Estas 2 serían: si es conveniente preguntar respecto a tal tema, ¿cuál de las siguientes opciones es incorrecta? Esa es una pregunta. Otra, si no es recomendable decir sobre tal tema, marque la opción correcta. Son bastante parecidas, pero una se refiere a la opción correcta y otra a la incorrecta. Sí, y las dos se responden de la misma forma. Cualquiera de esas dos estaríamos ante un caso de muchas verdadero o falso. Estaríamos en lo que llamamos un caso de unfocused STEM. Enunciados sin dirección. La idea concreta a resolver no está en el enunciado, está en cada una de las alternativas. Y además, para cada alternativa es distinta. Lo que logramos con esto, es decir, ¿cuál es la contra que tiene algo así? Que estamos de algún modo transformando nuestra múltiple opción en un verdadero falso y estamos aumentando la cantidad de preguntas a la que estamos sometiendo al estudiante. Estamos aumentando la cantidad de temas en lo que estamos haciendo pensar al estudiante. No sé si contesté. La respuesta obviamente es no me parece recomendado. Cuidado, como todo, estas son pautas, son lineamientos, no son exigencias. Perfecto. Bien. Sí, creo que quedaron bien respondidas. Bueno, y después 3 que son, algunas te diría ideológicas, otras no, éticas, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con la fiabilidad de la evaluación virtual, qué otras formas pueden haber, qué garantías se puede tener en una prueba virtual, o qué hacer desde el lugar docente para tener garantías respecto a la fiabilidad de la prueba. Y mira esta, ¿qué postura se tiene sobre el valor a una evaluación virtual con respecto a un examen presencial? Y la cierro con esta que dice, ¿qué opinan de las evaluaciones en las cuales se realiza una instancia escrita y al finalizar una instancia oral? Que entiendo que debe ser como de defensa de lo que escribió. Sí. Bueno, acá estamos, sí, hay mucho de opinión en lo que se está preguntando, pero hay mucho de realidad también. Cuando nosotros recurrimos a la evaluación virtual en contextos de alta masividad, no tenemos garantía de que el estudiante no esté copiando. Podemos recurrir a distintos métodos de control de copia. El más empleado es el de las distintas versiones. El trabajo que da tener distintas versiones es tremendo, porque nos lleva a contar justamente con un banco de ítems grande. Si un estudiante se estudió todos los ítems del banco y el banco tiene 500 ítems, significa que estudió todo lo que pretendíamos que estudiara. Y además está logrando responder. Si nosotros ponemos a cada estudiante una alternativa distinta, yo qué sé, bajando la probabilidad de que 2 estudiantes tengan la misma hoja o la misma secuencia de preguntas, de algún modo estamos evitando la copia no elaborada. Esto es, si todos los estudiantes contestan la misma secuencia de preguntas, la primera es A, la segunda es B, la tercera es C. Estamos acá con la pantalla de Zoom, me está viendo de repente el profesor la cara, o no, puede ser perfectamente asíncrono, y con el celular al lado chateando con los compañeros. Entonces, para evitar ese chat, la cantidad de ítems tiene que ser muy acorde al tiempo del que el estudiante dispone. No tiene que tener tiempo para estar chateando con los compañeros y resolviéndole sus problemas.
Y también tiene que haber tantas versiones como sea posible. Moodle da la opción de trabajar con categorías y subcategorías. Tengo entendido que eso es lo que van a ver en la charla que viene. Entonces, si los bancos son amplios y la cantidad de versiones es alta y los tiempos son ajustados, se reduce la probabilidad de copia porque el estudiante que sabe tiene que estar atendiendo su propia evaluación. No podemos de ninguna manera estar seguros de que el estudiante que está resolviendo su parcial tenga un profesor particular sentado al lado o conectado a través del chat. ¿No? Modalidades combinadas. Sí, modalidades combinadas son perfectamente válidas. Una sugerencia, la planteé en mi grupo, no tuvo mayor, no progresó demasiado, digo, pero simplemente porque hubieron otras propuestas, se utiliza la evaluación múltiple opción para hacer una primera selección. Entonces, con el múltiple opción se gana el derecho a la segunda parte de la prueba. Aquellos estudiantes que obtuvieron más de determinado puntaje son los que pueden hacer la segunda parte de la prueba. Los otros perdieron. ¿Y de qué nos sirve? De que a esa segunda parte de la prueba le vamos a poner o un oral, o los vamos a llamar a un escrito y vamos a poder establecer un espaciamiento adecuado a las medidas propuestas. Les vamos a permitir mandar no sé, hacer una explicación de cómo hicieron cómo llegaron a las respuestas que eligieron, lo que sea. No deja de ser una posibilidad justamente para, por un lado, evitar que los estudiantes copien y por otro lado, reducir la cantidad de estudiantes a los que les vamos a poner una prueba diferente. Había una pregunta sobre cuán válido es, no terminé de retenerla. Voy, Alejandro. Sí. Bueno, sobre las garantías ya estuviste hablando. ¿Qué otras formas de evaluación son fiables? Y bueno, en realidad un poco valoración o postura en relación a evaluación virtual versus presencial. Más o menos lo respondiste, pero bueno, capaz que querés. Sí. Otras formas requieren grupos pequeños. Yo me centré principalmente en esta presentación en el problema principal que estamos teniendo que resolver, que es el problema de masividad. Los grupos pequeños se puede trabajar con modalidades personalizadas. Podemos trabajar a través de la participación en foros. Esa participación es no solamente vamos a estar midiendo conocimiento, sino también elaboración de opinión. Podemos establecer un sistema de entrega de tareas y esas tareas pueden ser diferentes para todos. Podemos trabajar en talleres con artículos. Esa es una forma que entre las modalidades de evaluación formativa creo que es mi favorita. ¿No? El trabajo con artículos referidos a el conocimiento que se está impartiendo. Los artículos son distintos para distintos grupos de estudiantes y para poder entender y transmitir lo que el estudiante aprendió durante el curso, lo que está trabajado en ese artículo, el tema trabajado en ese artículo, el estudiante tiene que haber aprendido en profundidad los conocimientos trabajados en el curso. El artículo tiene que ser bien seleccionado, ¿verdad? No puede ser cualquiera, tiene que justamente ser abarcativo. No sé, son múltiples formas son diferentes formas de trabajo.
también diferentes objetivos de la evaluación. Lo que tiene una evaluación múltiple opción es que puede ser muy abarcativa y que se corrige muy rápidamente. Pero más que nada asociado, más que nada es factible, ¿no? Y bueno, por supuesto que si deja de ser válida, si la gente, vamos a pensar en un caso en el cual los estudiantes no copian, pero los docentes no lo creen y los estudiantes tampoco. Pierde una de las formas de validez de las que hablé muy poco, que es la validez de aceptación. No. Y eso lleva, a la larga, o a la corta, a que es una forma de evaluación que no se sigue utilizando. Bien, Alejandro. Es muy difícil esa pregunta sobre no solo sobre la validez del múltiple opción. El múltiple opción en formato presencial es tan válido como cualquier otra forma de evaluación. Pero cualquier forma de evaluación online tiene dificultades. En grupos chicos se puede trabajar en forma individual. En grupos grandes, y bueno, esta es una forma de trabajo. No es, posiblemente no sea la mejor. Bien, un poco por eso también la había dejado hacia el final Alejandro, pero bueno, una sola acaban de enviar, una más, que dicen, entonces no se recomiendan las evaluaciones que se dejan configuradas para realizar en un lapso largo de tiempo. O sea, como si tú afirmarías que es recomendable utilizar solamente el tiempo ajustado, y ahí, bueno, un poco plantea esta cuestión del desafío de qué hacemos con los problemas de conectividad si los hubiera. Bueno, puede llegar, de nuevo voy a los objetivos, puede llegar a no importarnos que los estudiantes interactúen. No sé si se entiende. De pronto, el hecho de que los estudiantes interactúen y comenten entre ellos cuál será la respuesta correcta, es hasta bueno desde el punto de vista de lo que estamos buscando. Si lo que queremos es un control estricto de copia, tenemos que recurrir a una gran cantidad de estrategias, porque los estudiantes tienen dos objetivos, que son aprender y salvar. En evaluación hablamos muchas veces de dos tipos de errores, el error alfa y el error beta. Que un estudiante que sabe pierda en la instancia de evaluación, es una cosa que tenemos que nosotros asegurarnos que no pasa a través de todas estas etapas que vimos. Y puede pasar que un estudiante que no sabe apruebe la evaluación. Y esto puede ocurrir, puede ocurrir porque el estudiante copia. En evaluación no presencial, la copia es el gran problema a resolver. El dejar abierto durante un tiempo largo, sí, nos ahorra ¿cuál puede ser el problema por el cual no acotar el tiempo? ¿La conectividad? Bueno, el problema que tenemos que resolver es la conectividad. La estabilidad del sistema, bueno, ese es el problema que tenemos que resolver. Y lo que estamos haciendo no es asegurarnos de que no vayan a copiar, es reducir la chance de que vayan a copiar. O complicarle a algunos que tienen menos recursos la copia. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Se me ocurre que dejes de compartir pantalla, quizás para que veamos que somos un montón. Tuvimos 69 personas participando todo el tiempo, recién algunos se despidieron y se fueron 5, pero somos 64 todavía, así que bueno, la verdad que creo que muy esclarecedor todo, inclusive por el chat iban diciendo que estaban muy bien respondidas las cosas, que fue muy clara la exposición tuya, Alejandro. Bueno, ahí están diciendo excelente, dice Lilian por ahí, agradece. No sé si alguien o Carla querías agregar algo más. No, en realidad, antes de agradecer a todos, a Alejandro especialmente, y a todos,
justo la pregunta que decía Silvia, de qué hacemos con los problemas de conectividad si los hubiera. Nosotros hoy justo estuvimos charlando con Sofía un rato antes de empezar, porque estuvimos escribiendo como unas ideas para después compartirlas con los docentes, ¿no? Y en realidad, en cuanto a lo tecnológico, lo que pensábamos como una recomendación siempre, es decir, siempre está bueno pensar como en segundas opciones para aquellos segundo momento, ¿no? Como la famosa segunda instancia de prueba, para aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad, se les corta internet o cosas así, que nosotros podamos tener, por ejemplo, un chat abierto u otro medio de comunicación para que los chiquilines puedan como hacernos preguntas, si se les cayó internet o algo, y que después ellos puedan pasar como a una segunda fase, a una segunda instancia de esa prueba. Brinda garantías, no deja fuera a los estudiantes o deja fuera la menor cantidad de estudiantes que nosotros podemos contemplar. Y además el EVA nos da la información de si hubo una falla o algo dentro del EVA, ¿no? Y no fue que sucedió otra cosa. Nos da garantías a nosotros como estudiantes. Era eso. Pero nada, ahora otra vez agradecer a todos los que se conectaron, re contentos de que se hayan podido conectar, y la verdad un gusto, Alejandro, un placer haber escuchado todas tus recomendaciones. Nos quedamos así como con muchos deberes y queremos cosas para leer y seguir aprendiendo. Aplauso virtual y real. Tal cual. Muchas gracias a todos ustedes, porque realmente dar una presentación para todo este público, que el público se mantenga durante todo el rato, es una presentación larga, y además considerando que había otra presentación de evaluación también, sí. Me deja muy contento. Bueno, muchas gracias por la invitación, y quedo a su total disposición. El mail mío es aamaya@fq.edu.uy, y el mail de la Unidad Académica de Educación es unadecu@fq.edu.uy. Nosotros, ya les digo, una vez cada tanto, de pronto cada 2 años, estamos reeditando nuestro curso sobre múltiple opción, o nuestro taller sobre evaluación, que va más allá de múltiple opción, va a distintas formas de evaluación, y también los hemos llevado en formato taller o en formato curso a las distintas áreas de la universidad. Quedó totalmente a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ahí envié los correos al chat, y bueno, si quieren habilitar micrófonos y nos despedimos todos. Y los vale, bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias, Ale. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Pedro. Chao, Rosina. Bueno. Chao, Sofi. ¿Andabas por ahí? Una consulta que no tiene nada que ver, pero ya que te veo acá. Sí. ¿Te acuerdas que yo te había escrito por mail que no puedo entrar a EVA? Tengo un problema con el usuario.